¿Qué harías si un día descubres un secreto tan oscuro sobre tu propia familia que podría destruir todo lo que pensabas saber sobre tu vida? ¿Cómo reaccionarías si, en lugar de un padre protector, encuentras a un hombre roto, llorando en el suelo por una razón que jamás hubieras imaginado? Hoy te traemos una historia impactante que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder, la familia y el arrepentimiento. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y quedarte hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy no lo verás venir. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que has construido con tanto esfuerzo podría desmoronarse en un segundo? Que todo lo que creíste seguro, todo lo que pensaste que tenías bajo control, en un abrir y cerrar de ojos podría desvanecerse, dejando solo la incertidumbre y la oscuridad. Imagina por un momento que llegas a tu casa, tu refugio, tu lugar donde siempre te sientes en paz, y de repente todo cambia. Y no por algo grande y ruidoso, sino por algo tan sutil, tan profundo, que solo un instante puede revelarlo. Este es el caso de Alexander Winter, un hombre que, a simple vista, lo tenía todo. Una carrera exitosa, imperios bajo su control, mansiones que parecían sacadas de un sueño y autos de lujo que eran el reflejo de su esfuerzo y ambición. Su nombre era conocido en todos los círculos de poder y negocios, y su rostro era sinónimo de éxito. Un hombre que nunca dejó que nada lo detuviera. Un hombre que había conquistado cada meta, cada obstáculo que se le presentó. ¿Qué más podría pedir? Pero ese día algo cambió. Esa tarde, cuando Alexander entró en el apartamento de su padre, la seguridad que lo acompañaba durante tantos años comenzó a desvanecerse. Lo que pensó sería una visita rutinaria, un momento para compartir con el hombre que había sido su modelo a seguir, se convirtió en el punto de quiebre de su vida. Su padre, Thomas Winter, siempre había sido su ídolo. A sus ojos, Thomas no solo era el hombre que lo había criado, sino el ejemplo de lo que significaba ser fuerte, ser imparable. Siempre fue un hombre imponente, de gran carácter, un hombre que, según Alexander, nunca mostró debilidad. Nunca había visto a su padre vulnerable, jamás le había visto derramar una lágrima. ¿Cómo podría? El hombre que había construido imperios a partir de nada, que había enfrentado las peores adversidades y salido vencedor, ¿cómo podría ser frágil? Al principio, nada parecía fuera de lo común. El apartamento estaba silencioso, como siempre. Las luces apagadas, la mesa elegantemente puesta, como si esperara la llegada de alguien. Pero algo en el ambiente, algo en el aire, se sentía diferente. Un leve estremecimiento recorrió la espina de Alexander, pero pensó que tal vez era su imaginación, hasta que un sonido lo hizo detenerse en seco. Un sonido casi imperceptible, pero suficiente para alertarlo. Un llanto suave, entrecortado, como si alguien estuviera tratando de contener sus emociones, pero no lograba hacerlo. Alexander no sabía qué pensar. Estaba soñando. Era posible que fuera su padre. Se acercó lentamente, con el corazón acelerado, el pulso palpitante en sus oídos. Y ahí, frente a él, en el centro de la sala, en el suelo frío de mármol, lo vio. Lo que jamás en su vida habría imaginado. Su padre, Thomas Winter, el hombre que siempre había sido una figura inquebrantable, estaba arrodillado. Su figura estaba encorvada, con las manos cubriéndose la cara como si intentara esconder lo que no podía ocultar, su dolor. Thomas Winter, el hombre que nunca había mostrado debilidad, el hombre que parecía invencible, estaba quebrado, llorando desconsoladamente en el suelo de su propio hogar. Y el suelo, ese suelo que una vez fue testigo de grandes celebraciones, ahora estaba empapado con las lágrimas de un hombre que ya no sabía cómo soportar más. Alexander no podía creer lo que estaba viendo.
¿Cómo podía ser esto posible? ¿Qué podría haber pasado en la vida de su padre, en la vida de ese hombre tan fuerte, tan seguro, para que se derrumbara de esta manera? ¿Qué era tan grande, tan doloroso, que había quebrado su espíritu? En ese momento, Alexander solo podía pensar en una cosa: ¿qué podría haberlo destruido de esta manera? Porque lo que estaba viendo no tenía sentido. ¿Cómo podía ese hombre que parecía tenerlo todo ser ahora un hombre roto, un hombre arrodillado pidiendo perdón, si ni siquiera él sabía por qué? La respuesta estaba oculta en las sombras del pasado de Thomas, un pasado que nadie, ni siquiera su propio hijo, había conocido. Y allí estaba, un hombre imponente pero roto por un dolor tan profundo que solo el tiempo podría haber moldeado. Un padre que había perdido algo más valioso que todas las riquezas del mundo, algo que jamás pudo recuperar. Al principio, las palabras no salían. Alexander estaba tan atónito que no sabía cómo reaccionar. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras observaba a su padre, un hombre que siempre había visto como una figura intocable, ahora reducido a una sombra de sí mismo. Su mente estaba bloqueada, incapaz de procesar lo que estaba presenciando. Finalmente, Thomas levantó la cabeza y con los ojos hinchados y rojos susurró entre sollozos: lo siento tanto. Todo lo que hice fue en vano. Esas palabras desconcertaron aún más a Alexander. La dureza que había asociado con su padre, un hombre capaz de construir un imperio, de enfrentar a todo el mundo, se desmoronaba ante él. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había hecho su padre? ¿Por qué pedía perdón? ¿Qué lo había llevado a este punto? Algo en su corazón le decía que no podía ser algo simple. Este no era el padre que conocía. Este era un hombre que llevaba una carga demasiado pesada. Un hombre que había estado cargando un secreto durante demasiados años, un secreto que ahora lo estaba devorando por dentro. Porque nunca lo había escuchado hablar de esto, porque nunca mencionó el sufrimiento que llevaba consigo. Thomas parecía estar luchando con sus propias palabras, como si no pudiera encontrar la forma de explicar lo que lo había marcado. Antes de que pudiera preguntar más, Thomas, con voz quebrada, comenzó a relatar su historia, su oscuro pasado. Un pasado que Alexander jamás había escuchado. Todo lo que su padre le había contado hasta ese momento había sido sobre negocios, sobre dinero, sobre éxito. Pero esta historia era diferente. Cuando Thomas era joven, tenía una vida completamente distinta. No siempre fue el hombre que construyó un imperio empresarial. En sus primeros años, el dinero no lo era todo para él. No vivía con la presión de las expectativas externas, ni soñaba con ser el rey del mundo. En cambio, era un hombre sencillo, con una visión humilde de la vida. Tenía sueños simples, de esos que llenan el corazón de esperanza. Amaba a una mujer, Sara, y soñaba con una vida tranquila a su lado. Juntos pensaban en un futuro lleno de amor y paz, lejos de las ambiciones desmedidas. Pero ese sueño de amor, de vida sencilla y feliz, se desvaneció en el momento en que la codicia se interpuso en su camino. En ese entonces, el joven Thomas estaba empezando a luchar por construir su futuro, pero una oferta tentadora apareció ante él, una oportunidad que le cambiaría la vida por completo. Una propuesta que parecía ser la puerta a todo lo que había soñado. Dinero, poder, estabilidad, todo al alcance de su mano. Se le presentó un trato que no podía rechazar, un negocio que le aseguraría una vida de lujo y éxito económico para toda su familia. Era una oportunidad única, un trato con una compañía poderosa que, a cambio de su compromiso, lo haría millonario. Pero como en todos los cuentos de ambición, ese trato venía con un precio. El precio era la mujer que amaba. El precio era la familia que estaba por venir.
la mujer que esperaba a su hija, la vida que habían planeado juntos, todo eso debía ser abandonado, olvidado, si quería que el negocio prosperara. La idea de un futuro lleno de riquezas lo cegó. No podía ver más allá de la promesa de éxito. Aceptó el trato sin pensarlo 2 veces. Abandonó a Sara y a la hija que nunca llegaría a conocer, con la firme creencia de que todo valdría la pena, que en algún momento, cuando ya estuviera en la cima, podría regresar y rescatarlas. Pero ese momento nunca llegó. La codicia lo consumió tanto que perdió de vista lo que realmente importaba. Y con el paso de los años, el vacío que dejó en su vida fue más grande de lo que jamás imaginó. Thomas nunca volvió a ver a esa mujer. Nunca pudo abrazar a su hija, ni saber cómo había sido criada. En lugar de eso, su vida se llenó de riquezas, de propiedades, de fama, de poder, pero también de una soledad creciente. Cuantos más éxitos alcanzaba, más se alejaba del amor que había dejado atrás. Se dio cuenta tarde que el dinero no llenaba el vacío en su corazón, que las mansiones y los autos de lujo no podían reemplazar el abrazo de su hija, ni las tardes tranquilas que había soñado con Sara. En su corazón sentía la ausencia de algo más valioso que cualquier negocio, que cualquier propiedad, la conexión humana, el amor verdadero. Y fue entonces cuando miraba las fotos de su hija, ya adulta, que se dio cuenta de que había perdido algo mucho más grande que cualquier fortuna. La vida que había construido era una torre de cristal, brillante y hermosa por fuera, pero vacía por dentro. Un legado que no podía transmitir a nadie, porque no tenía a nadie a quien legarlo. Al principio, Thomas intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Se repetía una y otra vez que había hecho sacrificios por su familia, que algún día, cuando todo estuviera resuelto, podría regresar y enmendar sus errores. Pero el tiempo siguió pasando, y las oportunidades de redención fueron escurriéndose entre sus dedos. La soledad lo abrazó, y por más que lo intentaba, el dolor de su decisión lo perseguía. Se encontró atrapado en su propio éxito, una prisión dorada que nunca había anticipado. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que las riquezas que tanto valoraba no podían curar el sufrimiento que sentía en su pecho. El hombre que tenía el poder de cambiar el mundo no podía cambiar su propia historia. Y es aquí donde el verdadero giro de la historia comienza. Un par de semanas antes del encuentro entre Alexander y su padre, algo sucedió que marcaría el destino de ambos. Thomas Winter, el hombre que lo tenía todo, había recibido una carta, una que lo hizo tambalear. Durante décadas había vivido en una burbuja de éxito, rodeado de lujos y contratos millonarios, pero esa carta lo destruiría. La carta provenía de alguien que pensaba que nunca volvería a saber nada de él. Su hija, la que él abandonó, estaba escribiéndole. En esos años, Thomas había tomado la decisión de dejar atrás a la mujer que amaba, la madre de su hija, y por ese sacrificio había alcanzado riquezas más allá de lo que cualquier hombre podría imaginar. Pero en su interior, la espina de su decisión nunca dejó de sangrar. La carta comenzaba con un tono frío, distante, pero pronto las palabras se volvían más personales y desgarradoras. Su hija, ya adulta, le revelaba la cruda realidad de su vida sin él. Los sacrificios de su madre, la lucha por sobrevivir sin él, los cumpleaños sin festejos y, lo peor de todo, la ausencia de su padre. «Padre», decía la carta, «he vivido toda mi vida sin tu presencia. Mi madre hizo todo lo posible, pero siempre hubo un vacío. Te odié por abandonarnos, pero aprendí que no se puede odiar para siempre». Lo que realmente desgarró el alma de Thomas fueron las últimas líneas de la carta. Las palabras de su hija se desbordaron de dolor,
pero también de una extraña mezcla de aceptación y esperanza. Esas palabras resonaron en su cabeza una y otra vez. La enfermedad terminal. Estaba claro ahora que su hija ya no tenía tiempo. El tiempo se había agotado. No había más excusas, no había más formas de justificar el pasado. La oportunidad de redención se desvanecía rápidamente. Al leer esas palabras, un torrente de emociones invadió el corazón de Thomas. Todo lo que había construido durante años, todo lo que había logrado, no importaba. El dinero, las mansiones, los autos de lujo, el respeto, la admiración, todo desapareció de un golpe. En ese momento, Thomas entendió que el precio por el éxito había sido mucho más alto de lo que podría haber imaginado. Había perdido lo más valioso, a su hija. Había arruinado lo único que realmente tenía valor, su relación con ella. Y ahora, el hecho de que ella estuviera muriendo y él nunca había sido parte de su vida, le destrozó el alma. Lo que más dolió a Thomas no fue el hecho de que su hija lo odiara o lo rechazara. No fue el hecho de que ella nunca lo perdonara. Lo que realmente lo destrozó fue saber que había dejado escapar la oportunidad de ser parte de su vida, de conocerla, de cuidarla, de ser el padre que ella siempre necesitó. Cada paso que dio hacia el éxito, cada sacrificio por alcanzar más poder, lo había alejado de su hija. Él pensaba que lo hacía por ella, que todo lo que hacía era para asegurar su futuro. Pero la verdad era diferente. Su hija nunca pidió un futuro sin él. Ella solo quería su amor, su presencia, su apoyo. Y él, cegado por la ambición, nunca lo vio. Así que ahí estaba, con la carta en la mano, preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado otro camino. ¿Qué hubiera pasado si hubiera decidido ser un hombre diferente, si hubiera optado por el amor en lugar de la codicia? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera renunciado a lo más importante? Pero ahora, la oportunidad se había ido. La única oportunidad de reparar su error, de pedir perdón, estaba a punto de desvanecerse con la vida de su hija. El tiempo había pasado. El reloj ya no tenía marcha atrás. Y lo único que le quedaba era ese último deseo de su hija, verla antes de morir. Alexander observaba todo esto desde el umbral de la puerta, viendo a su padre destrozado. Su ídolo, el hombre que había admirado, se había derrumbado ante él. El hombre que siempre pensó que lo sabía todo, ahora se encontraba pidiendo perdón. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Qué significa realmente tener éxito? ¿Es el dinero lo más importante en la vida? ¿O hay algo más allá de eso que realmente nos hace humanos? Alexander, con el corazón pesado, entendió finalmente que el poder de la vida no estaba en las riquezas, sino en el tiempo que gastamos con las personas que amamos. Es tarde para arrepentirse, pero nunca es tarde para cambiar. Thomas Winter, al final, encontró su perdón en las lágrimas de su hijo, pero también en la aceptación de que algunas oportunidades no vuelven. La verdadera pregunta es, ¿aprovecharemos nosotros las oportunidades antes de que se esfumen? Si te ha impactado esta historia, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Thomas? Déjanos tus comentarios abajo. Y recuerda, el amor y el tiempo son los mayores tesoros que tenemos. Nos vemos en el próximo video.